Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver la técnica de fotometría de llama, también conocida como falamometría o espectroscopía de emisión. Antes de hablar sobre la espectroscopía de emisión atómica o flavometría, debemos de ubicar en dónde se encuentra dentro de las espectroscopías atómicas. Bueno, las dos principales técnicas de espectroscopía atómica son justamente la de flavometría o espectroscopía de emisión atómica y la otra técnica importante es absorción atómica. Ambas tienen componentes similares dentro de sus equipos, pero como su nombre lo indica, una se basa en la emisión de la radiación, mientras la otra en la absorción de la radiación. El día de hoy únicamente nos enfocaremos a la flamometría o espectroscopía de emisión atómica. Bueno, debemos de comenzar con ciertos fundamentos. Una sustancia en estado excitado posee una energía mayor que cuando está en un estado de menor energía, que también se denomina estado basal o estado fundamental. Cuando la sustancia se relaja o vuelve entonces a su energía más baja, el exceso de energía se libera y para lo cual pueden regirse diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos es la emisión de la radiación electromagnética. Si la liberación tiene lugar tras una excitación mediante una energía no radiante, se denomina emisión, y la que sigue a la absorción de radiación electromagnética se le conoce como fotoluminiscencia. ¿Sí? Esta emisión de la radiación es característica para los elementos y de hecho una práctica muy común en donde podemos ver la emisión de la radiación de los elementos es la denominada práctica de coloración a la llama, en donde cada elemento pues, posee un color característico, emite un color característico. Y aquí, bueno, vemos las longitudes de onda de los colores específicos. Ya viéndonos a la definición de la espectroscopía de emisión atómica, que vamos a abreviar como EEA, o también la llamaremos flamometría, pues se fundamenta en la medición de la intensidad de la radiación que emiten los átomos excitados, es decir, átomos cuyos electrones de valencia se encuentran en un estado electrónico excitado. Por lo tanto, hay que primero atomizar la muestra y además excitarla para que podamos tener este procedimiento. Por lo tanto, la fuente de energía que se utiliza en esta técnica debe de realizar dos funciones. La primera es proporcionar suficiente energía para convertir los compuestos en átomos gaseosos y la segunda es proporcionar energía para excitar a los electrones de dichos átomos gaseosos. Estos dos procesos se pueden realizar mediante una llama que se genera mediante un arco eléctrico, una chispa eléctrica o bien con fuentes de plasma. Aquí vemos justamente un esquema donde tengo la muestra, se produce la atomización donde llegamos a los átomos en estado gaseoso, luego la excitación y después de este proceso de excitación pues se produce la emisión en donde liberamos energía. Este proceso de atomización de los átomos, valga la redundancia, se puede producir mediante una llama, un arco eléctrico, una chispa eléctrica o fuentes de plasma. En este caso específico hablaremos sobre la llama. La espectroscopía de emisión atómica genera espectros de emisión constituidos por picos muy estrechos, debido a que los átomos poseen estados de energía vibracional ni rotacional. Los espectros, por tanto, consisten en un número limitado de líneas separadas que aparecen a las longitudes de onda correspondientes junto a cada elemento que presenta un espectro característico, por lo que de su estudio se puede extraer también información cualitativa, los denominados espectros de emisión. ¿Sí? Y bueno, en la pantalla vamos a ver justamente un espectro de emisión de un elemento, que es como lo podemos representar en forma cualitativa, es característica de cada elemento. Si nos vamos ya a la técnica de emisión atómica, específicamente a la instrumentación, bueno, esta técnica que como mencioné anteriormente también se le llama fotometría de llama o flamometría, pues utiliza la llama, como ya mencioné, como la fuente de atomización y excitación. Los equipos también suelen estar dotados de un nebulizador, un capilar y un quemador
que también se utiliza en la técnica de absorción atómica. Y en las siguientes diapositivas vamos a ver a fondo el procedimiento y las partes de un flamómetro o equipo de emisión atómica. Bueno, aquí tenemos las partes. Primero, como mencioné, bueno, tenemos la muestra debe de encontrarse en forma líquida. Sí, tenemos entonces, después de la muestra, tenemos un nebulizador. Sí, el nebulizador hace que la muestra en forma líquida pase a pequeñas gotitas, sí, como en forma de rocío. Y en el nebulizador, bueno, con un capilar, la van a pasar con un capilar la muestra hasta llegar justamente a la flama. ¿Sí? En la flama que pues está formada justamente por, pueden ser una mezcla de gases, uno que sea combustible más el oxígeno en forma controlada para que también tengamos una llama controlada, pues aquí es donde llegan los átomos, donde se produce la emisión y la excitación. Y entonces cuando tenemos la emisión, pues va a llegar al monocromador, que suelen ser filtros que me separan la longitud de onda, llega al detector y finalmente llega al sistema de lectura, que es esta pantallita que nosotros vemos aquí, que me va a dar como resultado un porcentaje de emisión. A diferencia de unos espectrofotómetros o de incluso el espectroscopio de absorción atómica, da porcentaje de emisión y no absorbancia. Bueno, en este caso vamos a tomar en cuenta las tres partes principales. Primero voy a mencionar el quemador, ¿sí? En el cual pues la muestra en solución es calentada por la llama hasta su evaporación. El quemador proporciona la energía necesaria para que los átomos pasen al estado excitado y también absorban radiación y emitan radiación. Tenemos el detector, que recibe la señal de radiación electromagnética y la convierte en una señal eléctrica de magnitud proporcional a la intensidad de la radiación recibida. Y tenemos el monocromador, que sabemos que es una parte sumamente importante porque tiene la función de eliminar otras longitudes de onda que no corresponden a la línea de resonancia del elemento bajo estudio. Esta es una parte de la mayoría de los equipos de análisis instrumental o de instrumentación. ¿Cuál es el procedimiento o cómo llevamos a cabo la técnica de espectroscopía de emisión atómica o de flamometría? Bueno, primero vamos a contemplar que la muestra en forma líquida primero es nebulizada, luego pasa a la flama donde va a ser desolvada, vaporizada y atomizada. Y al encontrarse en forma líquida o en forma de solución, también justamente el solvente se evapora. El segundo paso es que los átomos y las moléculas se elevan a su estado excitado por las colisiones térmicas con los constituyentes de los compuestos de la flama. Una vez que pasa de estado excitado, debe de regresar a un estado electrónico basal o de más baja energía, y los átomos van a emitir la radiación característica de los componentes de esa muestra. La luz emitida entonces va a pasar por el monocromador, que va a aislar únicamente la longitud de onda específica para el analito deseado que vamos a cuantificar. Después llega al detector y va a medir la potencia radiante de la radiación seleccionada, que entonces va a llegar al amplificador y va a ser enviada a un dispositivo de lectura, medidor, registrador o incluso una computadora, donde registraremos el porcentaje de emisión de la muestra. Y con eso pues nosotros vamos a anotarlo y realizar esto con las soluciones que nosotros deseamos analizar. ¿Qué características tenemos en la técnica? Bueno, tenemos varias características importantes. Por ejemplo, se emplea para la identificación de metales para su coloración. Obviamente, no se emplea el equipo como tal únicamente para la identificación, pero la coloración a la llama es el precedente o es la base teórica justamente de esta técnica. Por lo tanto, se considera como el antecedente y como esta técnica antes de que se hicieran los equipos de fotometría a la llama. También se utiliza para medir metales alcalinos y alcalinotérreos en soluciones líquidas como los electrolitos. Dado que la llama no tiene
La característica para nebulizar y pasar de forma gaseosa y excitar a todos los elementos, pues entonces únicamente se utiliza para medir metales alcalinos y alcalino-térreos. Sí, esta es una enorme desventaja de esta técnica porque hay algunas técnicas como la absorción atómica que me ayuda a medir y cuantificar la mayoría de los metales de la tabla periódica, ya que su flama sí tiene la característica de poder pasar o excitar a la mayoría de los elementos de dicha tabla. ¿Sí? Dentro de una de las aplicaciones justamente es medir potasio en sangre. No requiere una fuente de radiación porque la flama es la que hace todo el trabajo, es decir, pasa al estado gaseoso y también excita los átomos. Y también tenemos un selector de longitud de onda que es sencillo y se suelen utilizar filtros, lo cual pues lo hace más económico. Se utilizan filtros de sodio, filtros de potasio, filtros de litio. Y pues esto hace que también podamos medir una sustancia, una solución que contenga varios elementos metálicos, porque aunque se logren excitar con la flama, pues en el monocromador se van a separar y únicamente vamos a dejar el elemento correspondiente que queremos analizar. Aquí tenemos un poco la bibliografía utilizada. Ok, ¿cuáles son los cálculos que nosotros podemos utilizar en flamometría? Ojo, pongo curvas de calibrado, sin embargo debemos de tomar en cuenta que hay un pequeño detalle. Si nosotros graficáramos de forma normal en el eje X nuestra concentración, mientras en el eje Y nuestro porcentaje de emisión, nosotros vamos a tener que, en lugar de tener una línea recta, va a tender a formar más bien una línea que al final tiende a perder la linealidad. ¿Sí? Al tener esta forma nos acercamos en cuestión de ecuación a la ecuación cuadrática ax cuadrada más bx más c. Evidentemente en esta forma es muchísimo más difícil resolver una ecuación y la incógnita. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, cuando hacemos justamente el procedimiento de porcentaje de emisión, siempre se calibra con el 0 y con el 100, siendo el 0 generalmente el blanco y siendo el 100 el estándar de mayor concentración. ¿Sí? Una vez que medimos el 0 y le indicamos al equipo que es el 0, que medimos el 100 indicándole al equipo que es el 100, medimos los demás estándares y entonces nos va a indicar el porcentaje de emisión obtenido de cada uno de los estándares. Finalmente se mide la muestra y también nos va a dar un porcentaje de emisión. ¿Sí? Entonces, con esto, cuando nosotros querramos resolverlo, para poder seguir la ecuación de la recta normal, y es igual a a más bx, lo que vamos a hacer es que vamos a invertir los papeles. En el eje X, en esta técnica específicamente hablando y únicamente, vamos a tener el porcentaje de emisión, mientras que en el eje Y vamos a tener la concentración. Si nosotros invertimos los papeles y entonces graficamos, ahora sí vamos a lograr tener una línea de tendencia más similar a el cumplimiento de la ecuación de la recta, donde tenemos esta relación directamente proporcional y que nos da una relación lineal. Por lo tanto, específicamente en esta técnica, aunque en la calculadora vamos a hacer exactamente lo mismo, debemos de colocar en el eje X siempre el porcentaje de emisión y en el eje Y nuestra concentración. Por lo tanto, también al despejar la concentración de nuestra muestra incógnita, vamos a despejar Y y no X como lo habíamos hecho anteriormente, teniendo a X como el porcentaje de emisión de la muestra y Y la concentración de la muestra, ¿sí? Que en este caso pues se puede dar en distintas unidades, siendo partes por millón o partes por billón las más utilizadas. ¿Sí? Esta es una variación que debemos de contemplar para poder tener un resultado de un análisis de fotometría a la llama o de espectroscopía de emisión a la llama que tenga un resultado certero, correcto y preciso. Si no hacemos de esta forma, entonces no vamos a poder realizar una ecuación de la recta y entonces si queremos hacerlo así, pues tendríamos un resultado erróneo.
Por lo tanto, es súper importante. Podríamos decir lo que se resuelve con curvas de calibrado, pero estas curvas de calibrado que utilizamos en flamometría, pues son ligeramente distintas porque tenemos una inversión en lo que nosotros siempre colocamos en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Y lo demás se vuelve lo mismo. Finalmente tenemos como actividad este cuestionario, hay que resolverlo con la información proporcionada en este video y en la clase. Y bueno, sería todo de mi parte y en clase veremos problemas relacionados y cálculos relacionados a esta técnica y su resolución, que es muy sencilla ya que ya conocemos perfectamente las curvas de calibrado. Muchísimas gracias.